Hola, hola con todos, ¿qué tal? Muchas gracias. Estamos en un séptimo episodio de Desdudando. Gracias a todos por sus vistas, por sus corazoncitos y por sus mensajes. Hemos iniciado, como saben, Hola, hemos iniciado esta iniciativa para poder brindar a ustedes una información y brindar un tema desde otras perspectivas. Hemos iniciado con cambio climático, con temas un poco de buscar si los derechos son de izquierda o de derecha. Hemos ido por el tema de ayuno, de nutrición. Entonces ahora, el día de hoy tengo una gran invitada que le voy a justamente a a ver, no, espera. Y vamos a... ¿Ya está? Hola Mariela. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Qué tal? estás, Muchas Mariela? ¿Qué gracias. tal? Gracias por aceptar. Nuevamente estaba compartiendo con todos y un poco diciendo que el día de hoy vamos a dialogar sobre un tema coyuntural. Estamos, digamos, viviendo ahorita procesos de elegir a nuestras autoridades, ¿no? Y en estos tiempos estamos viendo extremos, ¿no? Entre extremos derechas, izquierdas. Entonces, dentro de esos extremos, la pregunta, lo que sale, ¿qué ha pasado con los partidos? ¿Qué ha pasado con el centro en el Perú? Entonces, para poder dialogar sobre eso el día de hoy, tenemos como invitada a Mariela Bellezas. Ella es abogada y experta en temas políticos. Así que bienvenida, Mariela. Gracias, muchas gracias, María Angélica. Yo encantadísima de participar y además darle un poco de movimiento al tema político, ¿no? Digamos, desde el punto de la cotidianidad. No tiene que ser todo tan solemne ni tan académico, ¿no? Al contrario, ¿no? La política tiene que ser algo de nuestro día a día. De hecho, afecta todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, súper Exactamente, bueno. porque al final somos seres políticos, ¿no? Sí. Por naturaleza, y siempre estamos teniendo este pensamiento o esta mirada a todo lo que nos rodea. Entonces, Mariela, un poco para iniciar este diálogo, desde tu experiencia, desde tu entendimiento, ¿no? Tu expertise, ¿qué sería para ti el centro en el Perú? ¿Cómo debería ser entendido? ¿Cómo es entendido? Mira, si te soy muy sincera, yo creo que el centro es básicamente un espectro táctico, digamos, político, que es parte de una estrategia mayor, es decir, es cómo nos vamos moviendo de tal manera que logremos acumular más fuerzas políticas sobre un proyecto político, ¿no? Entonces, de hecho, en el Perú hemos tenido, digamos, partidos que podemos entender como de centro. Por ejemplo, Acción Popular es un partido que, digamos, cuando gana las elecciones en los 60, Belaunde, era básicamente una derecha modernizadora, ¿no? Digamos, y entonces podríamos encontrarlo en el centro. Y ahora lo que nosotros encontramos de Acción Popular, que históricamente se ha visto como un partido de centro, es varias, digamos, variantes, por así decirlo, ¿no? Y ahorita tenemos pues un candidato de Acción Popular que de hecho no se decanta por el centro, sino más bien, digamos, hacia la izquierda, digamos, ¿no? Entonces, y eso dice mucho de los tiempos políticos que estamos viviendo. Entonces, podemos decir que más que de términos ideológicos, pero ya, que encontrar un elemento puntual más característico de un centro, por ejemplo, ¿no? Que en algunos entendimientos el centro es aquel que tiene elementos de una economía liberal, ¿no? De que promueve la inversión, cree en el capital, en los gastos de capital, ¿no? Pero también un gasto corriente, también cree en las libertades, ¿no? En los derechos, como Ujú. que supuestamente trata de integrar, ¿no? Todos estos elementos que al final deberían favorecer a la sociedad, ¿no? Como dices tú, más que un Claro. cálculo político, deberíamos buscar qué beneficia a nosotros. Sí, mira, ahí es interesante porque, por ejemplo, el Partido Morado, que se plantea como un partido de centro republicano, ¿no? Digamos, tiene como un poco la idea de tomar
lo mejor de ambos lados, ¿no? Digamos, de la izquierda y la derecha, y sobre todo no tensar ni ir hacia lo que ellos entienden como los extremos, ¿no? Entonces, pero se identifican como un partido republicano, y creo que es un interesante intento por, digamos, de construir lo que es el centro político, ¿no? Digamos, ideológico, ¿no? Y hay que ver cómo les va, ¿no? Digamos, yo creo que han tenido una buena performance, pero creo que la situación y las circunstancias actuales del país hacen que sea muy complicado tener un espacio, digamos, para ahorita un centro que se construya como tal ideológicamente, ¿no? ¿Por qué crees Entonces, tú que no seduce el centro en estas circunstancias? O sea, estamos en tiempos de pandemia, pero no ha calado eso, porque no han venido muchos con estos mensajes. mira, yo creo que estamos en un momento particular, digamos que es casi como un momento de guerra, ¿no? Digamos, nunca antes hemos tenido la cantidad de muertes como hemos tenido ahora, y además creo que lo que se ha evidenciado es que tenemos un Estado tan empequeñecido, ¿no? Que ha dejado de lado, digamos, el cubrir y asegurar derechos fundamentales como el de la salud. No, digamos, todos estamos, digamos, cada vez que abrimos una red social encontramos a alguien, a alguno de nuestros contactos pidiendo una cama UCI, O ¿no? oxígeno simplemente, U ¿no? Y es una oxígeno, colecta, haciendo colecta para poder llegar al exacto, oxígeno, a los oxígenos que necesita ese día, sí. exacto. Es, Y es porque el oxígeno ha variado, o sea, puede variarte entre a lo que te costaba 200, ahora te cuesta 500, mañana te cuesta 600, 2000, 6000. 6.000 soles, Y hay 500 gente mil que soles, sí. y hay gente que está vendiendo sus propiedades, o sea, sus terrenos para poder costear el oxígeno para salvar a algún familiar, ¿no? Y entonces esto te encabrona, ¿no? Y dices, algo no está funcionando. O sea, el Estado no está funcionando, ¿no? Y creo que eso hace de que la gente, por un lado, tienda a, digamos, conservar, digamos, las opciones más conservadoras, es decir, yo quiero mi vuelta al pasado, o sea, yo no quiero pensar en otros derechos, sino que quiero asegurar los derechos que tenía antes de la pandemia, y lo otro es, digamos, el hecho de que estamos hartos, entonces esto no nos sirve, entonces es un voto también muy reaccionario contra el propio sistema. Y es complejo porque si no es correctamente administrado, lo que puede decantar es, digamos, en situaciones como el mundo ya los ha vivido antes, ¿no? Los neofascismos, y que de hecho ahora están apareciendo. Por ejemplo, también si uno ve nuestra historia en todo caso, ¿no? O sea, uno mira hacia atrás y dice, ya hemos partido y el Perú vamos a cumplir 200 años de supuestamente república, de autogobernarnos nosotros mismos como ciudadanos, ¿no? Y elegir nuestros presidentes, y hemos tenido épocas de militarismo, ¿no? Segundo militarismo, pero hemos tenido una época de república supuestamente aristocrática, que hubo cierta bonanza, duró 25 años, ¿no? Que igual no logró reducir las brechas dentro digamos, de la sociedad. Luego hemos tenido una dictadura con Leguía, volvimos a otro militarismo. Entonces, y ahora que tenemos, a partir de los años 80, casi ya 40 años de democracia, y uno lee la historia y dice, o sea, son los mismos casi elementos que se están como que cocinando para poder dar justamente algún cisma, ¿no? Algún quiebre dentro del sistema, para bien o no, o para irnos, digamos, más abajo, porque al final sí los elementos dicen son los mismos, ¿no? Es como que si no hubiésemos aprendido de nuestra historia, ¿no? De que hay que hacer las cosas bien, pero ¿no sientes tú que hay un rechazo de que cuando quieren decir cambiarlo todo, la gente dice, no quiero cambiarlo todo, me voy por lo que conozco? Tiene miedo, o sea, digamos, estamos en un momento en donde hay tantas pérdidas que tú tienes miedo a perder y hacia ir hacia algo que no sabes qué es o qué puede ser, ¿no? Y creo que lo otro es que también nos agarra muy fragmentados como sociedad. Claro, ahí me podría decir, bueno, ¿y en qué momento de la historia no lo estuvimos? Desde el colonialismo, ¿no? Como que nunca, sí. al final entonces nunca no hemos aprendido 200 años y no hay esa unidad, ¿no? Como dices. No, yo leía, digamos, justo agarré ahí unas cosas de González Prada y leía, González Prada, digamos, escribe sobre todo después de la Guerra del Pacífico, ¿no? 1879. Y claro, y lo que él habla es de una fragmentación a tal punto, ¿no? Y pone un ejemplo, se decía, mientras el soldado más raso, ¿no? Del oponente
Chile, tenía solamente en su boca una sola palabra que era Chile, ¿no? Los soldados peruanos tenían la palabra el caudillo al cual respondía. Entonces, ni siquiera en esos momentos tenían Perú, ¿no? Y con esto es la idea de unidad, de nación, de construcción colectiva, de sentirte parte de, ¿no? Y eso creo que es algo que también nos pasa ahora, ¿no? Digamos, tenemos una fragmentación social enorme y además cruzada por brechas sociales que en los más de 10, ¿qué más? Casi 20 años de bonanza, digamos, desde el que el PBI comenzó a crecer 6% sostenido, que no se han eliminado, ¿no? Y al contrario, es como que el Estado en algunos casos ha dicho hay que dejar ser y la gente ha sido para sobrevivir, ¿no? Y ahí ha encontrado que el Estado es un estorbo. Y es un problema eso. Sí, es interesante lo que dice, ¿no? Esa fragmentación de que existe, ¿no? Y que no hemos logrado, creo que, superar como ciudadanos, ¿no? No hay algo que nos identifique a todos y que, digamos, por más diferencias que podamos tener, por lo menos tenemos una identidad como nación. Claro. Entonces, no existe esta identidad como peruanos para poder, por lo menos, luchar por una visión conjunta, ¿no? Entonces, en esa fragmentación y esa cosmovisión que cada uno cree tener, y yo no sé si, digamos, eso al final hace también que tengamos tantos partidos, ¿no? Eso, o sea, 18 partidos que se están postulando a la presidencia, o sea, es como que para todos los gustos, ¿no? Para cada visión, como visión, ecosistema y realidad. Claro. Mira, o sea, el problema que nosotros hemos tenido también es un sistema de partidos que era una desgracia, ¿no? Y entonces tú tenías los partidos combi, ¿no? Los partidos cascarón, sí, que se aseguraban de mantener la marca porque cada 5 años venía cualquiera, ¿no? Y mantenía además al partido y no importa si es que no pasaba la valla, igual estaba ahí. Entonces ahora lo que se ha generado con la reforma política que se sacó a patadas y totalmente incompleta, ¿no? Es que los partidos políticos que no pasan la valla, que no postulan y no pasan la valla, salen del espectro. Y entonces por eso es que todas esas marcas se han lanzado. Y tenemos la enorme dispersión que tenemos y hay muy pocos candidatos que tienen atrás el soporte partidario de organización. Ese es otro punto que también creo que es grave, porque sin un soporte social, político, digamos, que sea una pata en la realidad, en el suelo, en el día a día, pierdes su conexión y pierdes operadores políticos que te permiten además transmitir un mensaje de mejor forma, ¿no? Y eso no lo tenemos, entonces son muy pocos, ¿no? Y eso creo que también es un problema y creo que es algo que se tiene que trabajar tras las elecciones, tras estas elecciones, ¿no? Pero es digamos, con estas elecciones muchos partidos van a quedar, o sea, hay partidos que, digamos, no podemos mencionar, que es como que están ahí a la valla y al fin dicen, oye, yo quiero que si ese partido siga por lo menos existiendo como partido, porque si no pasa la valla simplemente no va a haber ese soporte y ese arraigo y alguien que defienda por lo menos los derechos que tú crees o libertades que deberían defender en el Congreso, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Y además recordar que para pasar la valla es, digamos, el voto congresal, ¿no? Digamos. O sea, esto que te marca esta diferencia, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, la preferencia, el voto preferencial también, ¿no? Que claro. Vale bastante en esto. Entonces, en términos ya de ir hacia la discusión entre el centro, ¿no? ¿Qué es lo que representa el centro en el Perú? Creo que al final, como decías al principio, es un acomodo en todo caso, ¿no? Si bien es cierto, hay partidos que nacen en algún momento de derecha o de izquierda, dentro de su vida política van acomodándose en un centro que al final tiene matices, ¿no? Porque puede ser entre un centro progresista, un centro liberal, ¿no? O algo, ¿no? O sea, pero al final, una de las cosas que se busca también y tiene mucha reacción, como dices tú, y entrando a eso, es qué tipo de leyes promueven ese tipo de partidos, ¿no? Porque al final es donde ahí ves realmente a qué está apostando, ¿no? Si es a un centro más conservador o a un centro mucho más progresista, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, yo lo que creo es que, digamos, dentro del espectro peruano, en general, creo que no hay una cultura de
digamos, o se ha perdido, ¿no? Digamos, una cultura más partidaria. O sea, los partidos políticos, digamos, desde los 90 se han ido licuando, ¿no? Y eso creo que es un problema porque, digamos, se generó además una animadversión a los partidos políticos entendidos como tradicionales, ¿no? Y lo que necesitas tú para poder hacer política son partidos políticos, ¿no? Digamos, como mencionabas, la política es del día a día, es del cotidiano, ¿no? Ujú. Y no hay que tenerle miedo a eso tampoco. Ahora, el centro, yo creo que en este proceso electoral, por las circunstancias particulares que vivimos, se ha licuado. Ujú. O Sí, sea, se ha licuado. no seduce en estas circunstancias, ¿no? De una No. guerra, una crisis sanitaria, una crisis económica, ¿no? No seduce ese tipo de posiciones, nos vamos siempre como que a lo seguro, ¿no? Sí. A los extremos, porque al final, al final son lados de la misma moneda, ¿no? Pero Marina, ¿no Ujú. te pasa, por ejemplo, a mí sí, yo siento esa perspectiva que ahora por lo menos se ha sincerado. Antes siempre la gente atacaba a la izquierda, ahora siento que se ha sincerado en estos partidos que por lo menos hay, que se dicen representantes de derecha, ¿no? Una derecha conservadora y una Sí. izquierda, ¿no? Y eso es como que justamente te dice, oye, ¿quiénes han sido centro en algún momento, ¿no? Porque ese centro siempre han Eh, sido derecha, ¿no? Eso ha sido para mí como que un muy anecdótico de estas elecciones, ¿no? Que antes no se consideraban ellos derechas o derechas conservadoras, ¿no? es verdad, hace unos pocos años, ya, o sea, había un montón de documentos ahí, expertos, diciendo, mira, la verdad es que la izquierda y la derecha ya no existen, ya no hablemos en esas claves, la gente ya no quiere hablar más en esas claves, ¿no? Ahora es como que todo más centro, pero no, ya no existe. Y llegamos al 2021, digamos, con un reflejo de una izquierda y una derecha, pero además muy tirada a los extremos, ¿no? O sea, digamos, hay una candidata que propone algo que creo que no propondría en ninguna otra elección antes, que es mano dura. Uh Es -huh. muy fuerte el mensaje, ¿no? Digamos, de autoridad, de imposición, ¿no? Pero que responde también a un momento en el cual estamos viviendo, en donde la gente creo que necesita más certezas, ¿no? Y entonces, por eso esos mensajes conectan, ¿no? Y claro, en el centro actualmente lo encuentra muy tibio, Uh -huh. ¿no? Muy Y la gente endebles, no ¿no? quiere eso, muy endeble. Y como no hay algo que se haya caracterizado antes con eso, es como que, oye, ¿cómo será también? Porque tienes miedo al cambio. En cambio, en uno lo conoces, hay ciertos grupos que dicen, no me toques nada, déjame como estoy, Uh -huh. mejor vuelve a comer antes solamente y eso es lo que quiero. Porque da miedo, o sea, en esos momentos da miedo el cambio, ¿no? Pero al Sí. final te das cuenta que al final lo único que fácil necesitamos, ¿no? Porque ya hemos venido repitiendo la historia, ¿no? Lo que no sé si justamente lo que Rosa María Palacios decía hoy en la mañana, ¿no? De ese que la gente lo que busca, y esta es una interpretación de que necesitamos orden, ¿no? Orden y alguien que te diga exactamente que te va a cuidar, que todo va a estar bien, y que va a poner mano dura, no Sí. tajante, entonces como que eso conecta instintivamente a un sentimiento de repente de supervivencia, ¿no? Más que ideológico en todo caso. Sí, la gente está muy golpeada y está muy afectada a nivel emocional, psicológico, ¿no? O sea, no es fácil lo que estamos viviendo. O sea, digamos, abrimos y encontramos noticias como, por ejemplo, lo que pasó en Loreto, donde se han estado dando entierros masivos, o sea, al margen de los familiares en fosas comunes. Sí, Es esto, ¿no? sí. Es terrible. Y claro, y nos afecta, todo eso nos afecta. El estar sin ver a nuestros seres queridos, sin abrazarlos, sin tocarlos, o sea, Que se te vaya genera un ser querido sin que se te vaya. sin poder haber estado con esa persona en sus últimos días debe ser Es terrible. fuertísimo, fuertísimo. Es terrible. O sea, yo tengo una amiga que está detrás de que simplemente le dejan hacer una videollamada de su familiar, o sea, porque lo quiere ver, o sea, porque sabe que no la va a volver a ver, ¿no? Entonces, es muy doloroso saber eso, ¿no? Y entonces, en medio de esa incertidumbre, de ese miedo, de esa cólera, esa ira, lo que tú quieres es alguien que venga a ordenar las cosas y ya está, ¿no? Y te permita volver a lo que fue tu vida antes de. Sí, sin importar, no le interesa si es de izquierda, de derecha, no, le interesa a él simplemente el mensaje y lo que conecta en tu necesidad que tienes ahora, ¿no?
de poder, digamos, por lo menos garantizar Sí. tu existencia, ¿no? Entonces, justamente la vez pasada habíamos hablado también de eso, ¿no? Que ya no es un tema ya ni siquiera de partidos, sino es un tema de derechos, ¿no? O sea, derecho a tener las libertades, a tener un trabajo digno, a tener, a tener un ambiente sano, a tener derecho a la protesta, o sea, que son, ya no ni siquiera deberían ser banderas de ningún movimiento político, sino tiene que ser como que del ser humano en sí mismo o del ciudadano que somos nosotros, de defender esos derechos, de pedir que se defiendan esos derechos, ¿no? Sí, y nuestro derecho a la memoria, además, ¿no? Uh-huh. O sea, ese es el otro, ¿no? Para no repetir. Exactamente, porque uno dice, no hemos aprendido la historia, como que uno ve y te juro que yo estoy aterrada, estaba revisando y era también, y era, o sea, claro, nadie nos garantiza 30, 40 años de democracias, o sea, democracias de bonanza, pero han sido endebles. No han logrado realmente tener, como dice Vergara, instituciones, ¿no? Que sean sólidas, ¿no? Hemos sido, somos republicanos sin instituciones, ¿no? Una cosa así. Porque Sí, realmente no sea el tema de la corrupción, que ya va un tema ya más de valores, ¿no? Digamos, de que cómo somos en el día a día como ciudadanos, ¿no? O sea, y eso va a la identidad. No nos sentimos ciudadanos del Perú, ¿no? sí, y una de las Porque, cosas que a mí más me da temor de todas estas circunstancias es que la gente, digamos, como que se retraiga en sí mismo, ¿no? Y entonces el individualismo comienza a reinar, justo en un momento en donde tenemos que pensar en clave de colectivo, uh-huh, ¿no? Porque no hago nada yo vacunándome si es que a mi alrededor, por ejemplo, bajo las artes que sea, viajo, no sé, me las arreglo, tengo mi vacuna, me vacuno, no hago nada porque a mi alrededor la gente va a estar sin vacunarse y entonces me voy a contagiar. Y lo más probable es que aparezcan otras cepas uh-huh, en donde mi vacuna no sirva de nada. Entonces, digamos, lo que me preocupa del momento es que uh-huh. terminemos encerrándonos en nosotros, construyendo nuestra individualidad y nuestros muros alrededor de la gente, digamos, y rompamos la idea de que justo ahora es cuando necesitamos más construir el colectivo, ¿no? Y un colectivo además que es diverso, ¿no? Porque, por ejemplo, me hablan de los trabajadores y las trabajadoras, bueno, siempre me hablan de trabajadores en clave hombre, ¿no? Y yo siempre Trabajadores, digo, y las hay que decir trabajadoras también están. femenino, el lenguaje general femenino, Sí, trabajadoras. no sé, y las trabajadoras también están, digo. Pero más allá de eso, por ejemplo, los trabajadores que no son peruanos, que no son peruanas, ¿no? Y que la pueden pasar muy, muy duro, ¿no? Porque claro, ante la pérdida del empleo, tú lo que ves es al foráneo que te viene a quitar tu empleo. Uh-huh. Y eso evita también que nos construyamos como comunidad. Y ahorita lo que necesitamos es la construcción del colectivo para poder construir ciudadanía, y ciudadanía de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales. Y esa ciudadanía tiene que ser siempre consolidada con esto en un colectivo, en una asociación, algo que no hay, ¿no? Porque siempre, Claro. también, es mi sensación, de repente no sé cómo tú lo ves, que lo colectivo y lo social siempre ya también lo marginan y lo ponen como que estructurado, etiquetado a un partido. Y no es así, o sea, como que si no Uh-huh. haces asociación, si eres un movimiento, si buscas la asociatividad para poder defender ciertos derechos, ya es como que te etiquetan, ¿no? O sea, y la Sí. gente siento que tiene miedo. O sea, a mí me dio gusto el año pasado de poder, digamos, participar en las marchas y que realmente la gente haya tenido una ciudadanía activa. Te lo juro que yo hasta ese momento siempre, Mariela, pensaba, yo decía, no, los peruanos son apolíticos, ¿no? Porque los peruanos no salen a protestar, uno cuando viaja mucho ve en otros países de que realmente la protesta y la marcha pacífica es válida porque es un derecho, ¿no? En cambio acá siempre he sentido como que la gente estaba reprimida porque lo veía y lo ligaba siempre a ciertos momentos de la historia, ¿no? Entonces cuando se sucedió lo de noviembre, claro, o sea, era como que fue siento que se rompió ciertos mitos, ¿no? De tener una ciudadanía. Pero Vergara también dice, o sea, somos ciudadanos temporales, ¿no? Que De parecemos show, ¿no? ya está. Dijeron. Ah, Algo parecemos, así, algo así como que yo le leía a Vergara, algo así como que es de show, decía, ¿no? No recuerdo el término exactamente. O sea, la sí, protesta fue del momento, así muy intensa, pero no logramos construir organización social. Y eso hace que la caiga, ¿no? sí, O
Sí, lo mismo me acuerdo cuando en su momento fue lo de PPK con Keiko, ¿no? Todo el movimiento de no Keiko, era como que Claro. ya hay que defender a PPK y había miles, yo me acuerdo había Facebook, páginas de Facebook, ¿no? El Perú que quieres, el Perú que queremos, conéctate, ¿no? Sí. Jalar más por ese movimiento, ¿no? De no a Keiko, ¿no? Y tú decías, ya claro, está ahí y luego no hay continuidad, ¿no? Se Sí. cae, y la gente vuelve a su día a día, a sus prioridades, a su casa, ¿no? Su trabajo, y ya no construyes, ¿no? Esa ciudadanía más activa, ¿no? Presente, es como que ya y eso que siempre se dijo también en nuestra historia, ¿no? De antes, que había este cisma, este desenlace entre la vida político que pasaba y en su momento lo económico, ¿no? Lo económico seguía funcionando y había acá sus movimientos, ¿no? ¿Te acuerdas con Toledo, ¿no? Eso era como que acá había una cosa que no le importaba qué hacían los políticos, el Perú seguía como que en piloto automático, ¿no? Por un momento. Sí, sí, completamente de acuerdo con eso, ¿no? Quizás lo que necesitamos es construir desde nuestros espacios más cotidianos, digamos, algún tipo de asociatividad que no necesariamente sea para ser un partido político, ser un comité de un partido político, cosas por el estilo, ¿no? Pero hay experiencias sumamente interesantes, ¿no? Digamos, las ollas comunes son una experiencia de asociatividad, ¿no? Digamos, en medio de la adversidad se genera la asociatividad y veamos cómo construimos también la idea de comunidad, porque claro, no es solamente defender los intereses de tu comunidad, ¿no? Digamos, casi como estar en una cúpula y una burbuja, ¿no? Encerrados, sino, digamos, ver cómo tus intereses, tus necesidades cruzan con otros intereses y otras necesidades de otro colectivo, ¿no? Digamos, no en oposición, sino cómo construimos con ello, ¿no? Y eso es otra cosa que a mí me preocupa mucho, las polarizaciones, ¿no? Como yo no soy parte de tu comunidad, entonces no me interesa lo que te pasa, ¿no? Y no es así, porque digamos, justamente ese conjunto de derechos es lo que construye la idea de una Los ciudadanía en ciudadanos la diversidad. miraflorinos o los de Barranco, ¿no? Era como que hay un Claro, populismo, ¿no? Porque ellos son los que vienen, contagian, ¿no? O sea, siempre terrible. tratando de poner al otro, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia y que el otro no pertenece a tu grupo, ¿no? O sea, no es, ya Claro. va más sociobiológico, creo, ¿no? O sea, es Es ya, como, es como si esa diferencia marcara tu identidad, uh-huh, ¿no? Y no la reconocieras como, bueno, somos diferentes, digamos, pero somos iguales de la ley, somos iguales, ¿no? Tenemos diferencias, somos diversos, pero somos iguales, ¿no? No, o sea, esas diferencias, esas diversidades las marcan como una identidad en sí misma y oposición al otro. Y en ese camino tú niegas al otro y su otredad, ¿no? sí, Para poder, o sea, ser tú, tener identidad en el espacio público, social, político, ¿no? sí. Eso también es peligroso, no nos permite construir algunos acuerdos, no nos permite construir consensos, por eso digo que la política es el cotidiano también, ¿no? Claro, exactamente, o sea, con la gente, digamos, ya cruzas a otro distrito, te vas a comprar, ¿no? En el día a día, me parece interesantísimo lo que acabas de decir, ¿no? Del otro, como tú, como para construir tu identidad, miras al otro como extraño, ¿no? Para tú sentirte Ujú. perteneciente a algo. Pero claro, o sea, me puedo sentir que pertenezco, ese sentimiento, digamos, de permanencia, que es básico, creo que es primordial en el ser humano, ¿no? De que se ha dado desde el Homo sapiens, sentir de que a tu Ujú. tribu, ¿no? Era como que tenías tu tribu y a tu tribu lo defendías y caminabas y luchabas contra otras tribus. Pero ya cuando esa tribu se fue, ya digamos, el sedentarismo y fuimos creciendo, y esa tribu ya no es solamente tu tribu cercana, ¿no? O sea, tendríamos que ver, claro, eso ya tiene un mayor razonamiento de la cosmovisión, que tu identidad ya no solamente es dónde estás tú, dónde está lo más cercano, sino tu país, porque lo que nos Claro. debería identificar es que todos estamos dentro de un solo país y que todos somos peruanos y no importa, digamos, si alguien viene, tú lo tienes que ayudar porque es peruano, ¿no? Claro. Porque es peruano, tienes que ayudarlo. Y claro, entonces siempre es un lema que tú uno viaja y dice, oye, los peruanos es verdad que el peor enemigo de un peruano es otro peruano, ¿no? Es como que, Eso ya, es bien fuerte. Y mira, ¿no? eso genera, digamos, una especie de herida, ¿no? Digamos, esa falta de distribución equitativa
del poder político, del poder social, del prestigio, del estatus, ¿no? Genera heridas psicológicas que va a ser lo que llaman resentimiento. Y eso te marca como parte de tu identidad también. Entonces, digamos, si tú es pensar en futuro, ¿no? ¿Y qué tipo de sociedad, en qué tipo de sociedad quieres vivir tú? ¿Quieres que vivan tus hijos, los hijos de tus hijos, ¿no? Digamos, una sociedad con más inequidades, en donde hay menos distribución equitativa del prestigio, del estatus, del poder social, lo que te genera es resentimiento en una parte importante de la población porque no se entiende igual y no puedes partir de una sociedad igual de esa manera y termina afectándote posteriormente en las relaciones sociales. O sea, eso terrible que pasa en el parque, en el Olivar, ¿no? Que es como que aquí no pueden venir a, ¿qué haces tú acá comiendo? O echada bajo el árbol, ¿no? Aquí no puedes. Es muy fuerte, ¿no? Digamos, porque no solamente es clasismo, es racismo, y eso marca brechas en la psiquis social que a veces, digamos, son infranqueables y nos pueden generar alguna búsqueda de reivindicación bajo algunos, digamos, aspectos más autoritarios, ¿no? Yo lo pasé, ¿ah? Yo pasé por eso, me acuerdo cuando trabajaba en el Ministerio del Ambiente, en Javier Prado, cruzábamos con Jefa, con Claudia, con Paloma, y íbamos a comer al Parque Tander, no sé, era un par de esos parques que estaban frente ahí por Basadre, en uno de esos, y nos mandaban a las municipalidades. Nosotros tirábamos nuestro Pareo. picnic, nuestro pareo, y nos podíamos a comer, porque obviamente era eso, comer en tu escritorio, ¿no? Porque no había un lugar para comer, ¿no? En el esto, y nos mandaban a los serenazgos los vecinos, que no podemos ir, y nosotros no hacíamos. Digo, no hay, o sea, el parque es público. Y es público, le digo, ¿no? O sea, y, en otras, y justamente es eso, ¿no? Que nuevamente partimos de la ciudadanía, o sea, no, creo que ahora con la pandemia ya los ciudadanos estamos un poco más tomando conciencia y apoderándonos de los bienes públicos, ¿no? De lo que es para nosotros utilizarlo, ¿no? Como los parques. Pero antes era como que no, los parques no, la gente no disfrutaba de eso mucho, ¿no? Y vas a otros países, en los parques la gente hasta saca su pareo y está en ropa de baño, y porque es el único lugar que tiene verde, ¿no? En su casa, y no importa, está ahí, ¿no? Claro, o sea, ese es lo otro, ¿no? Digamos, es cómo se privatizan los espacios públicos. ¿Por qué se hace, no? Muchas veces se hace por una cuestión de seguridad poniéndose rejas, pero lo otro es también por una cuestión de estatus, ¿no? De construir una suerte de estatus, y ahí te marcan las diferencias, ¿no? Y lo sientes. Es muy fuerte. ¿Y qué tanto nos afecta eso después para vernos como iguales y construir esa ciudadanía activa? ¿No? Eso a mí me parece una de las cosas más aterradoras de Perú, ¿no? Pensando en el bicentenario. Pero ciudadanos, ¿no? O sea, la idea es ser ciudadanos más activos, ¿no? De poder defender los derechos. Sabemos que ya los tenemos, o sea, tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a gozar de un ambiente sano, a un trabajo, a una vivienda digna, tenemos derecho a agua potable, y exigir eso, ¿no? Y exigir eso en todos los espacios que podamos, ¿no? Y poder construir, tratar de asociarnos, ¿no? De buscar esa colectividad para asociar y defender nuestros derechos, al margen de cualquier movimiento político, ¿no? Al final es eso el mensaje. Mariela, se nos ha pasado, ha sido riquísimo hablar contigo, ya siempre son 20 minutos, pero ya son 34 minutos. ¡Ah! Ha sido buenazo, y no sé si quieres dar algún mensaje final. Mira, yo lo único, a mí me encantaba la conversación, también se me ha pasado súper rápido, y lo único que yo diría es, veamos cómo construimos esa ciudadanía, ¿no? Digamos, cómo tejemos entre nosotros, entre nosotras, y sobre todo pensar en el otro como en uno mismo, ¿no? Esto de empatía, digamos, porque la igualdad, digamos, igualdad, fraternidad, solidaridad, empatía, ¿no? Es ver al otro como uno mismo, ¿no? Y entonces creo que ese es un buen punto de partida para poder entendernos como iguales y además tratar de construir en estos momentos tan aciados de nuestra historia una sociedad
y una ciudadanía de iguales y que nos ayude a salir de este momento, porque es muy duro lo que estamos viviendo, ¿no? Y a votar Muchas bien, con voto conciencia y consciente. memoria. Voto Sí. consciente. Muchas gracias, Mariela, y nuevamente, amigo, gracias por acompañarnos, gracias por este espacio. Espero que la información que ustedes han escuchado hoy día puedan conectar y poder construir más información. Sabemos, el tema era entre, ¿no? ¿Qué ha pasado con el centro en el Perú? Pero al final ya nos debemos un poco ya trascender a eso y tratar de buscar la defensa y la lucha de nuestros derechos, ¿no? Al margen de esos movimientos políticos y construir una ciudadanía más activa y más consciente. Así que gracias, Mariel, y gracias a todos. Gracias. Nos vemos en Chao. otra oportunidad. Chao. Y gracias a todos por acompañarnos, a Jimena, creo que Jovi, Luz, están acá con nosotros, Marco, Víctor, Nelita, no sé si están, Jessica, Sara Luz, a todos. Gracias. Hasta Chao. luego.